vamos a grabar, ya. Entonces, vamos nuevamente con eso, ¿ya? Entonces, estábamos diciendo que esto es el formato de presentación de la T1, que tiene que estar hasta este jueves que viene. Perdón, es este miércoles, porque se va a presentar el jueves, ¿ya? Una vez acá se va a colocar semana 4, vienen acá a subirte un informe. Le he puesto que puede ser en este mismo documento, o sea, en Word, o si desean y si les hace más fácil para exponer en una PPT, ¿ya? Como ustedes gusten, ¿ya? Si es en un documento, ya saben que no es que se tenga que hablar lo mismo, ¿ya? Y si es en una PPT, no colocar mucho documentación, ¿ya? Entonces, a ver, venimos acá y acá tienen que subir. Si hacen clic acá en T1, van a ver que la fecha de vencimiento es el miércoles 8 de septiembre a las 23:59, ¿ya? Ya, para que ahí tengan todos claros. Es hasta el miércoles 8 de septiembre hasta las 23:59 que tienen que subir, ¿ya? Los documentos. ¿Quiénes lo suben? Lo van a subir todos del grupo, todo completo, ¿ya? Lo suben todos, todo completo. Ya, entonces, esto es el formato. Acá tienen que colocar la lista de sus integrantes, su índice, ¿ya? En la primera hoja, una introducción de máximo pues 10 líneas, ¿no? Donde describan la justificación de hacer esta primera parte, ¿no? Luego van a colocar, según la empresa en que ustedes hayan escogido, el nombre de la institución. Luego van a colocar su misión, visión. Esta parte ya la han hecho, ¿no? Su misión, visión, objetivos estratégicos que tiene la empresa, su organigrama, el lugar geográfico de la empresa, portafolio. Esta parte todo ya lo han hecho, esta primera parte, ¿verdad? En la semana 1 lo hicieron, ¿ya? Toda esta parte. Oye. Luego, en esta segunda parte, que es 2, dice inicio del proyecto. Ustedes van a colocar su Project Charter. ¿Qué era el Project Charter? El acta de constitución del proyecto, ¿ya? Que es lo que vamos a ver en un ratito. Y van a colocar su registro de interesados. Luego acá vienen las conclusiones y la bibliografía, ¿ya? Entonces, si ustedes gustan, esto lo van a pasar a una PPT y me lo subirían en el formato en Word y en PPT, o si no, lo dejan en el Word y luego ustedes se exponen, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Ya les dije la fecha máxima de entrega. A ver, Cristian. Hola, Cristian. Buenas noches. ¿Todos Hola. se exponen o expone una persona nada más? No, todos se exponen, todos los integrantes Buenas. del grupo. ¿Sí? Todos se exponen. Ya, Ya van a muchas tener gracias. ahí. Ajá. Y bueno, el orden de la exposición, o sea, yo la defino, ¿ya? Vamos a hacer voy a hacer un sorteo y luego yo voy a colocar acá, ¿no? Voy a colocar previamente para que ya sepan en el orden, ¿ya? Según los grupos, les diré el grupo de, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Grupo de, por decir que el coordinador es Alexander Tello, entonces diré, el grupo de Alexander Tello es el grupo 4, o es el grupo 3, tiene tantos minutos, de tal a tal hora, ¿no? Eso lo defino. Cuando ya empiece, por ejemplo, el grupo de Alexander Tello, entonces yo le llamaré, ¿no? Le diré, por ejemplo, supongamos que estos 5 primeros de la lista forman un grupo, ¿ya? Entonces yo puedo decir ya, Carlos Bocanegra empiece, continúe Cristian Quiñones, le sigue Alexander Tello y así, ¿no? Aleatoriamente, ¿ya? Conforme toque, ¿ya? Entonces, eso significa que todos tienen que estar preparados, ¿verdad? Porque todos han hecho trabajo. Ya. Otra pregunta, chicos, ya para pasar al otro punto. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta con respecto a la exposición, con respecto a los grupos, al orden? Por si acaso, la exposición se va a llevar a cabo en la segunda hora, o sea, se llevaría a cabo a las 7:30 hasta las 10:40, porque en la primera hora de teoría
hay que desarrollar un tema, ¿ya? Si ven en el sílabus está el desarrollo de un tema. Entonces, las exposiciones van a ser a partir de las 7:30, ¿ya? Acá está, como ven acá, de 7:30 a 10:40, ¿ya? A esa hora van a ser las exposiciones porque en las 2 primeras horas hay que desarrollar un tema según el sílabus. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos, o ya está todo claro? Sigo entonces, ¿ya? Ya está. Creo que nadie me pregunta nada porque todos se quieren ir, ¿no? Rápido. Ya. Entonces, acá en la semana 3, eso ya les dije de la semana 4, bueno, ya vimos ya lo que es esta semana 3. Acá, bueno, hay una actividad de taller, ¿ya? Me voy a todavía saltear esta actividad de taller, pero me voy a ir a actividades para comprobación del aprendizaje, ¿ya? En esto de acá están los dos formatos que tienen que incluirlos en la T1. ¿Se acuerdan que acá vimos acta de Project Charter, que es el acta de constitución del proyecto, ¿ya? No se vayan a confundir. Es lo mismo. Si no, mejor lo voy a poner, luego lo cambio, ¿ya? Porque si no me van a decir, ¿dónde está? Ya. Este es el acta de constitución del proyecto, ahí está el formato, y el registro de interesados, también ahí está la plantilla de registro de interesados, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, lo continúan acá, desde esta segunda parte, ¿no? O, bueno, lo continuarían acá, ¿no? Aquí. Y el registro de interesados es un Excel, lo pegan bonito, ¿ya? O de repente, si se les hace muy complicado, lo ponen en anexos y luego ya yo lo busco ahí, ¿ya? Entonces vamos a ver el primero, que es el acta de constitución del proyecto o el Project Charter. Es lo mismo. Voy a descargar. Y esta es una plantilla, ¿ya? Es una plantilla de cómo, a ver, esta plantilla es una forma, porque en realidad ustedes pueden ver otras plantillas de repente en internet, ¿ya? Pero todas ellas más o menos coinciden con lo que debe tener como elementos un acta de constitución de proyecto que indica que se va a iniciar formalmente un proyecto, ¿no? Contiene los elementos como el presupuesto, ¿no? El presupuesto comprende como los hitos iniciales, o sea, un cronograma inicial a gran escala, los requerimientos funcionales, información del proyecto, los riesgos, que también es importante, los supuestos, ¿no? Todo eso lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, el nombre del proyecto, ¿ustedes qué van a hacer? Por decir, vamos a suponer, a ver, voy a ir preguntando, ¿ya? Para ir haciendo un modelo de esto. A ver, Alexander Tello, ¿cómo se llama tu proyecto? Hola, Alexander, ¿cómo se llama tu proyecto? A ver. ¿O quién me quiere poner ahí su nombre de su proyecto para ir tomándolo como ejemplo? Hola, chicos. Hola. Uy, ¿dónde están? A ver, Jennifer Medina, ¿cómo se llama tu proyecto? Jennifer, ¿me escuchas? Ah, González, ya me escribió ahí. Ok, gracias. Ya, Paolo ya me escribió ahí, dice un sistema de ventas para farmacia. Okay. Entonces, vamos a venir acá y voy a llenar con ustedes, ¿ya? Sistema de ventas para farmacia. ¿Cómo se llama la farmacia? Y si no tiene nombre, le vamos a poner, por ejemplo, farmacia. A ver, supongamos Incafarma, ya. Vamos a suponer, ¿eh? Entonces ahí ustedes van a poner el código del proyecto. El código del proyecto es realmente un código referencial, ¿no? Que se utiliza en las empresas para, generalmente, pues, se utiliza para llamar de una forma abreviada al proyecto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué le podríamos poner ahí como sistema de venta para farmacia del proyecto? ¿Qué le podríamos poner? Cisfarma, por ejemplo, ¿no? Es algo abreviado, Cisfarma, ¿ya? Por ejemplo, ese es un código. Ahora, ¿quién va a ser el iniciador o patrocinador del proyecto? Es generalmente el que paga, pues, ¿no? El dueño de la empresa o el consorcio que paga, ¿no? ¿Quién sería en tu caso ahí del sistema de ventas para farmacia? ¿Quién sería? ¿Quién sería su patrocinador? A ver.
Paolo, ¿quién sería tu patrocinador, por ejemplo? Si seguimos su ejemplo sería Inca Pharma, ¿no? Pero en mi caso era San Judas Tadeo, el nombre de la Ah, farmacia. ok, ya. Entonces, vamos a cambiarle acá, le ponemos San Judas Tadeo, ¿ya? Para hacerlo como está. San Judas. Ya, entonces acá le ponemos esto, ya. ¿Y quién es el patrocinador de este proyecto? Tienes ahí, puede ser que se coloque el nombre exacto del dueño, o sea, quien va a ser el que va a financiar. El iniciador o patrocinador es el que financia el proyecto, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué es? ¿Es una corporación? ¿Es un solo dueño? ¿Cómo es esta farmacia? Mm, Es una persona el dueño, o bueno, la dueña. La dueña, ya. Supongamos, le vamos a poner ahí un ejemplo que se llamara Patricia González, ¿ya? Un ejemplo, eso realmente es irrelevante, ¿ya? Entonces ahí ustedes colocan el nombre. Ya, ahora sí, cliente del proyecto. El cliente del proyecto no necesariamente es el que financia el proyecto, sino que es quien está a cargo o quien tiene quien tiene, mejor dicho, la dirección, pero por parte del cliente, o sea, por parte de la farmacia, San Judas Tadeo. Muchas veces podría ser el patrocinador, pero otras veces de repente nombra a su director o nombra de repente a su gerente, ¿no? ¿Ya? Entonces, supongamos que Patricia González no va a ser la mismo que va a tomar parte de este proyecto, o sea, no va a ser el líder del proyecto en cuanto a esta farmacia, sino que nombra de repente a su gerente, ¿ya? Supongamos que se llama Carlos Ruiz, ¿ya? Él va a ser de repente su gerente general, ¿ya? Gerente general, supongamos. Pero podría ser también el patrocinador, no hay problema. Luego ponemos quién va a ser el director del proyecto. Ya, en este caso, como ustedes, cada uno de ustedes tiene ya sus equipos formados de su proyecto, ahí tienen que colocarle quién es el director del proyecto. ¿Quién es el director de tu proyecto, Yo me... Paolo? Ya, entonces es Paolo González. ¿Ya? Paolo González. ¿Ya? Fecha de elaboración, bueno, ya colocan ustedes la fecha, su referencial y ponen, ¿no? Elaborado por grupo, pongamos grupo 3. Pongamos, no sé qué grupo será. Ahora, dice, esta acta de constitución tiene como finalidad primordial designar formalmente a la persona indicada arriba como director y de establecer, porque él es el que va a llevar, digamos, esta acta, ¿ya? Si hay que actualizarla, el responsable es el director del proyecto. Entonces, dice, entonces su propósito es establecer, delimitar formalmente el nivel, el alcance de su autoridad dentro del mismo con respecto a los recursos a emplear en el proyecto. Secundariamente, ese documento es un resumen ejecutivo del por qué se está llevando a cabo este proyecto, o sea, es la justificación, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto y las consideraciones de alto nivel con respecto al mismo momento de iniciar el proyecto? ¿Ya? Entonces, acá está todo lo relevante con respecto al proyecto, todas las características o datos necesarios para dar inicio a este proyecto. Antecedentes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la justificación ahí, Paolo, que tiene este proyecto? ¿Por qué surge la necesidad de hacer un sistema de ventas para farmacia? ¿Cuál sería ahí tu Ok. justificación? La justificación era actualizar el sistema ya que supuestamente tenía un sistema, digamos, de escritorio y pues la ¿Ya? empresa quería un sistema web y adaptativo, digamos, a distintos dispositivos, ¿no? Tal vez una tablet, un teléfono, ¿no? Para poder tener un control total. Ya, o sea, tu justificación, pero ¿qué? O sea, quiero decir, tú tienes que ahí un poco colocar como antecedente cómo esta empresa venía funcionando. Tú me estabas explicando que ya tenían un sistema antiguo, ¿no? Claro, tendría un sistema antiguo que era Ya. de escritorio, ¿no? Y tal vez querían realizar actualización de equipos, ¿no? Y ya no había compatibilidad, digamos así. Ya, entonces, tú te tienes que enfocar primero y describir ahí los antecedentes
que esa empresa o esa farmacia tiene un sistema antiguo que les originaba problemas, lo narras ahí, ¿no? Pone los problemas que originaba, había incompatibilidad, me decías, ¿no? Y ahora también ahí puedes colocar, ¿no? Como propósito, qué es lo que están ustedes optando, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es tu justificación? De repente, ¿qué originaba este sistema antiguo? De repente, pérdida de información, de repente, puede ser que no controlaban bien el stock. Entonces, todo lo que esté como justificación para dar, para que puedan ustedes desarrollar todo este sistema, ¿ya? Entonces, tienes que enfocarlo así, ¿no? Incluso puedes enfocarlo cómo es actualmente la competencia, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas tú? Ahora que las farmacias son, bueno, las que ahorita están moviendo, ¿no? Digamos, los productos, ¿no? Que están, digamos, en un sector que mueve por ahora, por el tema de la pandemia, bastante. Entonces, tienes que colocar todo lo que sea necesario para que esos antecedentes, ese propósito y la justificación se encuentren, ¿no? Enmarcados y darle la importancia a lo que es el sistema de ventas para farmacias San Judas Tadeo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Qué es lo que van a colocar ahí en antecedentes? ¿Hola? Paolo, ¿sí se entendió? Quedó claro. Ya. ¿Alguna duda o alguien que me quiera hacer alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿De los otros proyectos, chicos? Ok. Ya, entonces ahí justificamos. Ahora dice, descripción de alto nivel del proyecto, productos y entregables. Ya, aquí, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en este sistema de ventas? ¿Qué harías tú ahí? A alto nivel, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a controlar ahí? Dice de ventas. ¿Cuál sería tu descripción a alto nivel de tu proyecto, Paolo? Pues sería eh, un sistema web altamente adaptable, compatible con diversos dispositivos y con una buena gestión. Ya. Ya. Miren, siempre que pongamos esto tenemos que colocar a detalle, ¿ya? Porque como que esto va a ser de referencia. Entonces, si su compañero me dice, ¿no? Elaborar un sistema web altamente adaptable, compatible con diversos dispositivos, ¿cómo? Tengo que detallar cuáles serían. Si yo lo dejo sin colocar, o sea, si lo dejo hasta acá nada más, se puede interpretar no sé qué dispositivos. Entonces, podría ser que se malinterprete. Entonces, siempre tengo que colocar cómo pongo ahí el detalle, ¿no? Tal, colocas ahí, ¿ya? Entonces, bien detallado. No coloquen así cosas de repente muy generales o que se pueden, no muy generales, sino que se pueden tener una doble interpretación, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser tu producto? Ese es su producto, el sistema web. Pero no solamente el sistema web, podrías tener otros productos, como por ejemplo los entregables. ¿Qué cosa vas a entregar? Vas a entregar manuales con tu proyecto, va a haber eso. Vas a entregar instaladores. Vas a entregar las fuentes del proyecto de software. Vas a capacitar. Todo eso tienes que colocarlo ahí como lista, ¿no? ¿Ya? ¿Qué documentos de análisis de repente? De diseño. Ejecutar pruebas también son entregables. Entonces, vas a hacer todo eso. Entonces, vas a detallar ahí cuáles van a ser tus productos a entregar, ¿no? Y cuáles van a ser también otros entregables, como por ejemplo documentos, manuales, las pruebas también son entregables, ¿no? Instaladores, fuentes del proyecto, incluye, no incluye, capacitaciones, incluye o no incluye. Todo lo que esté ahí
¿no? Más detallado va a ser mejor, ¿ya? Para que se tengan claro desde el inicio del proyecto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta o quedó claro? ¿O alguien de repente tiene por ahí algo especial para preguntar en cuanto a su proyecto? Porque todos los proyectos obviamente no son iguales. Profesora, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Todo lo que tiene que redactar aquí es sin usar la terminología técnica, ¿verdad? Sí, tiene que ser bien amigable para el usuario, porque recuerda que este usuario de acá, todos tienen que leerlo, o sea, tiene que leerlo el cliente, ¿ya? El patrocinador, que puede ser la misma persona, el director de proyecto, pero muchas veces estas personas no tienen los conocimientos que nosotros tenemos, técnicos. Entonces, tiene que redactarse de una manera muy comercial, entendible, con un lenguaje sencillo, ¿ya? Ya, profesor, listo. Ok, ya. Entonces, eso es en cuanto a la descripción de alto nivel. Ahora, dice, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Sí, por ahí tengo otra pregunta. Kevin. ¿Se me ¿Kevin? escucha? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, Ah, sí. ya. Le consultaba, ¿en qué pasa? ¿El proyecto tiene que acabar? O sea, la fecha fin del proyecto tiene que acabar justo cuando se presenta la parte final del curso? ¿O qué pasa si el proyecto tiene otra fecha? ¿O ya debería haber, no sé, supongamos que la fecha del proyecto ya sea para antes de que acabe el curso? ¿Lo coloco igual o tiene que acabar justamente para cuando acabe el curso? Sí, justamente tiene que acabar cuando acabe el curso. Por Ya. eso hay que medirnos en cuanto a lo que nosotros estamos comprometiéndonos, porque no nos podemos comprometer acá, ya esto mucho tiene que ver también con los entregables, si de repente no vamos a acabar, por eso les decía, mejor cojan algo que ustedes saben que lo van a hacer, si es nuevo, algo pequeño, y si es un poco más grande, algo que ya lo hayan ustedes hecho en el camino, porque si no, no lo van a acabar. No, no, sí, yo iba o sea, lo que pasa es que si acaba antes, a eso me refiero, si el proyecto acaba antes, si tenemos que entregarlo antes. Ah, Porque tenemos algo que ya estamos avanzando ya, y queríamos agregarlo, pues. ok, pero bueno, las fechas que están, ¿no? Todo lo que está, pero, o sea, ustedes proyectense su cronograma a la fecha de término del curso, ¿no? Ya, Ahí proyecto. Ujú. ya, listo. Gracias. Sí, ya. ¿Alguien más, chicos, alguna pregunta? Ya, sigo entonces. Los objetivos del proyecto. Ahí, ¿no? ¿Cuál es el alcance del proyecto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá en este sistema, ¿cuál será el alcance? Este sistema, ¿qué cosa voy a elaborar qué solución le voy a dar en cuanto a elaborar un sistema web? Le voy a entregar 3 módulos, 2 módulos, un módulo, va a tener de repente un submódulo. Entonces ahí yo tengo que colocar el alcance, ¿ya? El alcance exacto de este proyecto. ¿Cuál va a ser? En cuanto a mi producto y también, ¿no? Colocar ahí el alcance en cuanto al producto en sí y al proyecto, ¿no? Entonces, aquí, de manera general, ¿cuánto es el alcance? ¿Qué cosa yo voy a realizar en este sistema? 3 módulos, 2 módulos, ¿cuánto? ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios de aceptación también, no? Porque este criterio va a ser de aceptación, es lo válido para que realmente yo pueda, o el cliente me pueda aprobar esto, ¿no? Me puede decir, ya, este objetivo sí lo has cumplido, ¿no? Entonces, ¿cuál será el criterio de repente de realizar 3 módulos? Entonces, los 3, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tiempo debido también, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué tiempo? ¿Cuántos meses? Bueno, en este caso son ¿cuántas semanas nos queda? Lo que nos queda de las semanas, 13 semanas, por decir, ¿no? ¿Cuánto costo? Ustedes tienen que colocar ahí, ¿no? Un costo aproximado que tendría este proyecto, ¿no? No solamente este sistema, ¿ah?
no se saca solamente el costo por el sistema de acá, ¿no? O sea, por desarrollar solo el sistema, sino que tienen que ver las diferentes etapas, como por ejemplo el análisis, ¿no? El diseño, cuánto le voy a pagar a mi diseñador, mi analista, todo eso, ¿no? O sea, no solamente la mano de obra, sino que también, por ejemplo, ¿no? Entra también lo que necesito, ¿no? La computadora, la electricidad, todo eso, ¿no? Entonces ustedes ponen acá un costo aproximado. Ya cuando vayamos ya a ver la gestión del costo, ya les vamos a enseñar cómo es que realmente se calcula, ¿ya? Entonces acá hay que poner un costo sacando con lo que les digo. Supongamos que su compañero sacó, pues, no sé, pues 100.000 soles, ya vamos a suponer, 100.000. ¿Y cuál es el criterio de aceptación? De repente ahí ustedes ponen, ¿no? Una variación del 5% de repente, ¿no? O sea, que puede ser más o menos del 5%. El tiempo acá, ¿no? Dijimos 13 semanas, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿qué criterio de éxito sería? Entonces, ¿cuánto? Si es hasta las 13 semanas o de repente les dicen 14 semanas, podría ser, ¿no? Ahí les dan digamos, un plus. Podría ser también considerado. Y acá tienes que colocar la persona quien aprueba, ¿no? ¿Quién aprueba todo lo que es esto? Entonces, aquí de repente va a aprobar esta persona, ¿no? Va a ser el cliente del proyecto, o sea, Carlos Ruiz de repente, ¿no? Estos tres, de repente, él es el único. O como poner de ejemplo, dependiendo dependiendo del proyecto, de repente otra persona más es la que podría aprobar, ¿no? Por ejemplo, los costos, de repente hay una persona del área del área de administración, de repente, ¿no? Entonces ahí le colocarán su nombre, por ejemplo, ¿no? Por parte de la empresa. De repente el tiempo sí lo hace Carlos Ruiz y el alcance también Carlos Ruiz, ¿no? Ahí dependiendo. Y otros que también requieran acá otros objetivos del proyecto que también son necesarios, ¿no? Acá, requerimientos de alto nivel. ¿Qué cosa les están pidiendo el cliente? Por ejemplo, ¿no? Acá exponiendo en el módulo 1, qué cosa es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser mi producto en este módulo 1, ¿no? En el módulo 2, por ejemplo, ¿qué cosa hace? ¿Qué es lo que le voy a ofrecer? Le voy a ofrecer de repente el registro de todas las ventas, ¿no? Ahí describo. ¿No? De repente acá en este módulo 2 le voy a ofrecer, ¿no? Supongamos, le voy a ofrecer clasificación de medicamentos, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? ¿Ya? Entonces lo colocan ahí. Entonces, en la primera parte se pone, por ejemplo, realización de primer y segundo módulo, y abajo se detalla. Sí, acá en el alcance es describir qué módulos son, y acá sí tienes que detallar, ¿no? Cómo se llama, registro de todas las ventas, tú le pones ahí qué es lo que se necesita, ¿no? Eso es tu requerimiento, qué se necesita el registro, de repente el control, mantenimiento, tú le pones ahí qué cosa es lo que va a ser este primer módulo, este segundo módulo, este otro requerimiento que tú tengas, el detalle en sí, ¿no? Yo acá lo estoy poniendo a muy alto nivel. ¿Ya? Entonces, eso sería con los requerimientos que ustedes van a colocar. Tengan cuidado con esto de acá, porque lo que ustedes ofrezcan acá es lo que ustedes van a cumplir en esas 13 semanas que nos faltan, ¿ya? Entonces, no coloquen cosas que de repente no van a poder llegar al tiempo, ¿ya? Entonces, hay que colocar ahí lo que sí vamos a poder llegar. Ahora, requerimientos para la aprobación final del proyecto. ¿Qué se considera un final exitoso? Dice, ¿no? ¿Qué cosa con qué se aprobaría esto? Con que el cliente, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Con la firma, ¿no? La firma de aceptación del cliente, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando firme la aceptación del cliente ya se considera exitoso, ¿no? Por ejemplo, cuando tengamos la conformidad de las pruebas, ¿no? También, ¿no? Cuando, por ejemplo, también, ¿no? Cuando cuando se haga el pase a producción, ¿no? Sin errores.
Entonces, ahí ustedes colocan qué cosa consideran ustedes un final exitoso, ¿no? Si de repente quieren medir los tiempos también, ¿no? Entregar todo este producto en el tiempo estimado, con el presupuesto estimado, también es un final exitoso, ¿no? Ahora, ¿quién lo decide? Dice, ¿quién lo decide? ¿Quién lo va a decidir? En realidad es, ¿no? Es el cliente, el que está, ¿no? Las dos personas que están ahí liderando es el cliente del proyecto y el director del proyecto. Ellos dos deciden esto, ¿no? Tienen que ver con esto. El cliente del proyecto, ¿ya? Y el otro es esa persona, el director del proyecto. Me hizo una pregunta. Sí, Cuando se viene esa parte, ¿van las preguntas o solo las respuestas? solamente la respuesta, sino que eso es para que ustedes se guíen. Si gustan, lo dejan para que se entienda. Si no, si lo retiran, van a colocar así, ¿no? La persona que decidirá en modo de narración, ¿no? Que decide la aprobación será, ¿no? Ahí. Entonces ya, pues borran esto. ¿No? Eso de acá. No, acá que está. ¿Quién decide? Ya, la persona que decide aprobación será ¿no? Y quién aprueba el sponsor del proyecto, de repente, ¿no? Que es quien financia. Ya, si ustedes quieren, lo dejan ahí, si no, lo retiran. Ahora, calendario resumido de hitos, dice. Acá van a colocar ustedes los principales hitos, como por ejemplo, ¿no? El acta de constitución del proyecto, es un hito. ¿Qué fecha? La fecha de, por ejemplo, de la siguiente semana, pueden colocar, ¿no? 08 del 09, por ejemplo, ¿no? De 2021. ¿Ya? ¿Qué otro hito sería importante? Consideran ustedes, dependiendo de la metodología que ustedes hagan. ¿Qué otro hito sería importante? Inicio del análisis, por ejemplo, ¿no? Luego, el inicio del diseño, por ejemplo, ¿no? El inicio del desarrollo. Inicio y fin, ¿no? Ahí le colocan, inicio y fin, o sea, son las etapas, ¿no? Luego, ¿qué otro hito? Por ejemplo, inicio de prueba. De repente, otro hito es el pase a producción, ¿no? Otro hito pueden considerar capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Y otro, por ejemplo, cierre del proyecto. Entonces, ustedes van colocando acá las fechas, ¿no? Necesarias. Lo que también pueden hacer es verificar de acá, ¿no? Más o menos en el sílabus están las fechas, las semanas, ir considerando eso de ahí para que tomen en cuenta, ¿no? Hasta cuándo se termine. Se supone que cierra el proyecto cuando termine el curso, ¿no? Entonces, consideren eso también para los principales hitos claves de este proyecto. Ahora, el presupuesto. Tienen que colocar un presupuesto estimado y fuente de financiamiento. Si la fuente de financiamiento es de la misma empresa, entonces colocarán ahí. Si no, supongamos que pueden colocar, ¿no? Financiado por el banco, ¿no? Entonces ahí se vuelve a colocar el presupuesto y quién lo financia, ¿no? 100.000, dije, ¿no? Ya, financiamiento propio, por ejemplo. Los interesados claves. Acá vamos a colocar todas las personas interesadas. Primero, colocar todos ustedes. Ahí van a poner ya su rol, ¿ya? Como todos los proyectos son de, ¿no? Ustedes son 5 o 6 por ahí, ¿no? Son los que integran su grupo. Entonces, uno ya sabemos que es el director del proyecto. Luego, consideren los otros roles necesarios, aparte del cliente, ustedes no son parte del cliente. O sea, acá, ¿quién va a estar? Acá, el cliente. ¿Quién más estaría acá? El patrocinador. ¿Quién más estaría acá?
Si ustedes consideran que alguien más por parte de esa farmacia, por ejemplo, es necesario que esté acá, es interesado, porque es importante, porque le afecta, también considerar acá. Ya, por ejemplo, ustedes me dicen, no sé, pues este sistema se va a conectar de repente con el proveedor tal de esa droguería, les llaman, ¿no? De esa droguería, porque, bueno, vamos a intercambiar información, ya, también se coloca, ¿no? Proveedor X, por ejemplo, ¿no? También. Y el resto, entonces, colocarán director del proyecto. Si ustedes creen necesario tener un analista, analista del proyecto. ¿Qué otro cargo podemos encontrar en el proyecto? Por ejemplo, ¿no? Analista de pruebas. Otro es el desarrollador. Son 4, ¿no? Y otro, ¿qué otro más, a ver, podría haber? ¿Qué otro más podría haber en un proyecto de software? ¿Qué otro rol necesario? Tenemos el director, que se va a encargar de toda esta parte de gestión, el analista es el análisis, el desarrollador, el programar, el analista de pruebas, realiza todas las pruebas. ¿Qué más necesitaremos? Un arquitecto de repente, ¿no? Podría ser. Podría ser también que tengamos un diseñador, un capacitador, por ejemplo, documentador, ¿ya? Entonces ya tienen varios ahí, ¿no? Acá colocan, perdón, acá tienen que colocar ustedes, control C, los roles, y acá van a colocar sus nombres, ¿ya? Sus nombres, ¿cuáles son los nombres? Los nombres de cada uno, ¿ya? En el caso de repente que no tengan el nombre exacto, bueno, pueden colocar acá en la parte del cliente, ¿no? Ustedes sí tienen sus nombres. En la parte del cliente pueden colocar, pues, unos ficticios si se les complica, ¿ya? Luego, supuestos de alto nivel. Son todo lo que yo supongo, ¿no? Se supone que voy a hacer una migración. Se supone que contamos con la infraestructura necesaria para realizar el proyecto. Se supone que todo lo que es supuesto se coloca ahí, ¿ya? Todo lo que es supuesto. ¿Ya? Que esto me va a permitir poner énfasis en algo o evidenciar algo que no es que se sobreentienda, ¿ya? Porque cuídense de eso, ¿no? Que se sobreentiende, tiene que quedar especificado y evidenciado. Entonces, si el cliente les dice que les va a dar todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto, entonces podrían ustedes colocar, se supone que se realizarán, por ejemplo, ¿no? Reuniones periódicas con el cliente, ¿no? Todo eso, lo que es supuestos, pueden colocar ahí. Hay varias cosas que pueden colocar de supuestos. Ahora, ¿qué restricciones yo tengo ahí de alto nivel? De repente tengo restricción en el alcance, ¿no? Por el tiempo, no sé, por el tiempo que demora el curso, ustedes lo colocan ahí. En el tiempo, de repente, también en el costo, no necesariamente pueden tenerlo en todo, de repente si no tienen ninguna, pues colocarán ninguna, pues, ¿no? Así me coloco. Pero siempre va a haber alguna restricción en cualquiera de ellas, puede ser 2, 3, ¿ya? Tienen que ustedes, por ejemplo, hay alguna restricción de calidad de repente. ¿Cuándo podría darse de repente esto? Cuando, por ejemplo, cuando no tengo datos confiables, ¿no? De repente la empresa no me brinda los datos, ¿cómo voy a tener? Entonces hay una restricción de calidad para hacer mis pruebas, ¿no? En los recursos, ¿qué restricción tendría? Cuando, por ejemplo, recursos por parte del cliente son nuevos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tengo pues una restricción, ¿ya? Entonces, en cuanto a riesgos también. Ahora, riesgos de alto nivel, en donde ustedes de repente están evidenciando algún riesgo, ¿no? De repente a nivel gerencial, en el alcance, en el tiempo, los costos. Esto no quiere decir que todos ustedes lo tengan, sino que, por ejemplo, si tienen siempre van a tener algún riesgo. Por ejemplo, si tienen en recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Un riesgo podría ser rotación de personal, ¿no?
En el cliente, ¿qué quiere decir en la empresa? O también en el proyecto, puede ser, ¿no? De ustedes, ¿no? Que sí van a tener, como les dije. ¿Qué impacto podría tener retraso de actividades, por ejemplo, ¿no? El impacto es lo que podría pasar, no estamos diciendo que pase, todavía no sabemos si va a pasar. Y ponen ahí una valoración ustedes más o menos, qué tanto podría ser, ¿no? ¿Qué tanto podría ser impactado, ¿no? Alto, medio, bajo. De repente medio, ven así, medio. ¿Cómo podrían mitigar esto? O sea, un plan B para mitigar esto, o sea, para que no, si llega a pasar, ¿cómo bajar esto? Entonces podría ser capacitar, ¿no? Capacitar a otros recursos, ¿no? Capacitar a otros recursos, ¿no? Por ejemplo, que no solamente uno tenga, por ejemplo, el de calidad, no que podría haber un segundo de calidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el analista, si no está, podría ser otro, el diseñador de repente que algo tenga que ver con el análisis también. Entonces, esos son los riesgos de alto nivel. Luego están las responsabilidades a nivel de director del proyecto. ¿Qué responsabilidades va a tener? ¿Se acuerdan que vimos toda la responsabilidad que iba a tener el director? ¿No? Uno, el primero, por ejemplo, llenar el acta de constitución. Esto no quiere decir que lo haga solito, ¿ah? Ojo, tienen que ayudarle todos ustedes del grupo. Esto es una responsabilidad, bueno, eso es cuando realmente es, ¿no? Pero una responsabilidad es llenar, por ejemplo, el acta de constitución del proyecto. Otra responsabilidad es gestionar el proyecto, ¿no? Y así se tiene una serie de responsabilidades que lo vimos en la sesión 1. ¿Cuáles son los niveles y límites de autoridad, no? O sea, ¿cuál va a ser su jerarquía? Acá podrían ustedes colocar, ¿no? De acuerdo a su proyecto, cómo él está, ¿no? Está arriba. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él está arriba de toda la parte del proyecto en sí de ustedes, ¿no? Entonces, él va a ser el que va a, ¿no? Es la cabeza, ¿no? Ahí ustedes ponen, es el recurso principal del proyecto. Y ahí ponen un pequeño organigrama. Pero de su grupo, ¿no? Con sus roles que ustedes se han colocado. Luego, gestión del presupuesto y varianzas, dotación de decisiones. Bueno, eso de acá ya no es importante, ¿ya? Si quieren lo obvian. No es importante. Resolución de conflictos, eso ya lo vamos a ver más a detalle cuando hagamos ya lo que es cada una de las gestiones ya. Entonces, ahora para la aprobación van a firmar todos, y acá todos los que están acá, los involucrados, ¿no? Los interesados del proyecto, ¿no? Los que vimos acá, estos. Y lo colocan acá, todos con su firma. Y eso sería cómo se llena el acta de constitución del proyecto. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hola? Chicos, ¿están ahí todavía? ¿Hola? Ok, ya. Ok, ¿sí? Ya, sí están ahí, ya. Ya. Y el segundo, ya, el segunda plantilla de registro, y una vez que tienen ustedes todos los interesados del proyecto, ya ustedes lo han verificado ahí, ya lo han puesto en su acta, entonces vienen acá y colocan sus nombres, sus puestos, la organización a la que pertenecen, ¿ya? Si pertenecen, por ejemplo, a la farmacia, colocarán farmacia, tal, ¿no? Si pertenecen al proyecto, colocarán proyecto, le ponen un nombre a su proyecto. La ubicación, esto referencial, ponen Trujillo, no hay problema. Ay, mi alarma, tengo que marcar un ratito. Ya está, si no me olvido. No se marcó, un ratito. Ya.
Entonces, colocan ahí, ¿no? Lo que es la ubicación, eso referencia también el rol dentro del proyecto, eso sí lo tienen, que es sponsor, es cliente, es director, es analista del proyecto, ¿qué es? Dentro del proyecto, eso lo tienen ya también en el acta que han hecho acá, ¿no? Que han llenado acá. El rol acá, ¿ves? Ahí lo colocan. Luego información de contacto, ahí pueden poner una información, por ejemplo, su correo, un correo ficticio. ¿Cuáles son los requisitos principales? Miren, acá está el instructivo, ¿ya? Requisitos principales. Aquí van a escribir qué es lo principal que el interesado requiere del proyecto. Por ejemplo, si el de pruebas o el sponsor, ¿qué necesitará? Pues va a ser diferente, ¿no? El sponsor del proyecto, ¿no? Que es el que financia, que de repente el analista del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que necesita para él? ¿No? ¿Cuál es lo más importante? ¿No? Entonces, lo más importante de él es que, acá, ¿no? Que se cumpla el proyecto, que se cumpla en el tiempo, ¿no? Que se cumpla con todo el producto, que obtenga el producto en sí en el tiempo, con el financiamiento debido, ¿no? Y acá de repente, para el analista, ¿qué será? Su requisito principal es que pueda definir correctamente el análisis, ¿no? Obtener correctamente el análisis. Entonces acá, dependiendo del rol del proyecto, va el requisito. ¿Ya? Sí. Acá igual está el instructivo para que ustedes lo verifiquen ahí. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que necesita, según el rol, ¿no? El interesado del proyecto? Luego, acá, acá, responsabilidad, ¿dónde? Aquí, acá esta responsabilidad del acta. Ya, a ver, voy con tu pregunta, espérate. Dice, en la parte que obviamos. Ah, esta parte, solamente coloquen ahí las responsabilidades y el nivel, y colocan su organigrama. Había otras cosas, pero les dije que eso ya no, ¿ya? Solamente esta parte, ¿sí? Luego yo lo voy a subir esto de acá mejor, ya con estos apuntes para que ya ustedes, o lo voy a colocar esa plantilla para que ustedes no lo obvien, ¿ya? Ya, entonces seguíamos acá. Ahora, las expectativas principales, ¿no? Son los beneficios que el interesado espera obtener del proyecto o que espera ganar también a consecuencia del proyecto, ¿no? Por ejemplo, el sponsor que necesita ganar a consecuencia de este proyecto necesita tener su sistema, ¿no? Funcionando, ¿ya? O poner operativo ese sistema. El de calidad, ¿qué expectativa tiene de este proyecto? Es que no pueda tener, o sea, el porcentaje de errores sean mínimos, ¿no? Ese es su tema de calidad. El del director del proyecto es que pueda garantizar la buena gestión del proyecto, ¿ya? Entonces eso se coloca acá. El grado de influencia es el grado de poder que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado del proyecto. Esto de acá, ¿no? La influencia realmente lo tiene el sponsor, lo tiene el director del proyecto, lo tiene el cliente. Los otros no tienen. Entonces, cuando se trata del sponsor, cuando se trata del director del proyecto, es alto, pues, ¿no? Su nivel de influencia. Pero con los demás, su nivel de influencia es medio. Sí son importantes, pero el nivel de influencia es medio. Del director del proyecto, del sponsor, del cliente del proyecto, sí es alto. Grado de interés, dice. Es el grado al cual el interesado es afectado positiva o negativamente según su punto de vista, pudiendo ser medio, alto o bajo. ¿Qué grado de interés tiene? Entonces ahí la mayoría pues va a tener, si es que están recién empezando enganchados, van a tener alto, ¿no? Fase de mayor interés, acá sí, ¿no? El del analista pues será en la fase del análisis, el del pruebas en la fase de las pruebas, el del director del proyecto en todas las fases tendrá un mayor interés porque tiene que velar por todo. El del cliente, ¿cuál será? En la parte del análisis y del final, ¿no? De las pruebas, ¿no? Porque en el diseño no participa, en
Bueno, participa, pero mínimamente. En lo que es la programación no participa, ¿no? Y acá la clasificación de los interesados, ¿es interno o es externo? ¿No? Interno, por ejemplo, todos los que he mencionado son internos, están dentro del proyecto, pero podría ser, por ejemplo, algunos proveedores, si están dentro de su proyecto y son también la parte interesada, podrían ser externos, ¿no? Que están ajenos a la farmacia o ajenos a mi proyecto. Esos son los externos. Y bueno, hasta ahí es el registro de los interesados, ¿no? Prácticamente se saca varias cosas de esta acta de constitución. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? A ver, vuelvo a repetir. Entonces, todo esto está acá en la actividad 3, ¿ya? Está en la actividad 3, estas plantillas. Voy a subir esto de acá, ¿ya? Hemos estado haciendo como un modelo. Voy a subir de una vez. No se olviden que ya está ahí, ¿ya? No se olviden que esto de acá tiene que presentarse en la semana 4. Ahí está el formato, está la rúbrica de la exposición, la rúbrica de la T1. Acá tienen que subir todos, sin excepción, todo completo. Cada uno de los integrantes de estos grupos suben acá y tienen hasta el miércoles 8, ¿ya? Para poder subir esto. Ya sea el documento en Word o el documento en PPT. Si es que a ustedes les resulta mejor hacer y presentar todo este formato en una PPT, lo hacen, no hay problema. Ya, la actividad de la semana 3. Esta actividad de esta semana 3 la vamos a dejar para realizarla la otra semana, porque la otra semana tenemos, ¿ya? Acá está, a ver, para que se puedan ir tranquilos, porque si no me van a estar en dos cosas a la vez. Ya, miren, esta semana hemos visto lo que es iniciación, ¿no? Ya. La semana 4 vamos a hacer la gestión de integración y gestión del alcance, la parte de la teoría, ¿ya? Y esta es la evaluación T1. Entonces, en estas 2 horas que tenemos de teoría, vamos a hacer también esa actividad, ¿ya? Y luego ya sería a las 7:30 hasta las 10:40 su evaluación T1. Recuerden que voy a hacer un sorteo, voy a publicar, ya lo voy a colocar acá en semana T4, la lista de los grupos, ¿no? Cómo sería el orden de las exposiciones, desde las 7:30 hasta las 10:40, y el tiempo también, ¿ya? Voy a organizarme bonito para saber en qué tiempo les toca a cada grupo. Y luego, cada uno podría exponer aleatoriamente. Sí, eso lo van a presentar, esa actividad va a ser para la semana 4. Sí. Bueno, bueno, ya nos explicó, ¿no? Lo que es los 2 documentos anteriores, pero usted cree, o no sé si tendrá algunos documentos iguales, pero que sean de ejemplo, para que tal vez si tenemos alguna duda, tal vez si nos muestra un ejemplo, podemos guiarnos y resolver tal vez nuestra duda, ¿no? Está claro que ya nos explicó, Okay. ¿no? Sí, se ha quedado casi todo claro, Ya. pero creo Ya, que tal vez un ejemplo Ajá. nos resolvería Ya. algunas otras dudas. Sí, si yo se nos les presentan. voy a colocar un ejemplo completo, ya de un modelo, y también adicionalmente